Bien, mis hermanos, Dios les bendiga. Estamos llegando a la persecución de los siglos 2, 3 y 4. Vamos a ver solo las persecuciones. Yo recuerdo haberles enviado un video que hablaban de un orden cronológico con relación a las persecuciones. Y vamos a ver hoy día cómo se desarrollaron un poco estas persecuciones durante estos siglos. Y quiero partir con estas siguientes preguntas. Estamos hablando de las persecuciones a partir del segundo siglo, segundo, tercer y cuarto siglo. ¿Ya? Eso es el objetivo, a ver si lo podemos tocar hoy día completo. Habíamos terminado la semana pasada hasta los primeros 100 años, el primer siglo, del crecimiento de la iglesia, el contexto político, social, ideológico, filosófico, etcétera, geográfico, ubicarnos un poco, y la influencia de este cristianismo, su crecimiento, su desarrollo, la expansión. Eso lo vimos hasta la semana pasada, durante las primeras 4 semanas. Y el resto, hay otros aspectos como en los siglos segundo, tercero y cuarto, hay aspectos como el aspecto de la persecución, es un aspecto que hay que ver, el aspecto de la apologética, los defensores que se levantaron, las consecuencias de estas persecuciones, pero eso lo vamos a ver después de ver a grandes rasgos cómo se persiguió durante estos 3 siglos, digamos, segundo, tercero y cuarto. Quisiera partir con estas preguntas. ¿Cuál fue la extensión de las persecuciones? ¿Fue vasto en todo el imperio? ¿Ya? ¿Se perseguía a la iglesia continuamente? ¿Fue constante la persecución romana a este cristianismo? Y la tercera pregunta, ¿era la severidad de estas persecuciones igual en todas partes del imperio? Son preguntas importantes que nos tenemos que hacer cuando nos hablan o nos presentan la historia de las persecuciones. Porque también se usa, ¿cierto?, muy románticamente aquellos que sufrieron. Es verdad, hubo mucha gente que sufrió, ¿cierto? Y murieron en los circos, o fueron quemados como antorcha, o fueron crucificados de alguna determinada manera. Es cierto, pero para ser justo con la historia hay algunos matices que están incluidos en estas preguntas que les acabo de hacer. Lo primero que se tiene que entender que no siempre un mandato imperial, un mandato que abarcaba todo el imperio, ¿cierto?, finalmente era cumplido así ayúdenme, a cabalidad, ¿cierto?, en todo el imperio. Porque pasa que de repente los gobiernos centrales determinan ciertas leyes y hay en lugares apartados donde no se cumplen finalmente el mandato de un gobierno central, en este caso de un mandato imperial, digamos. Estoy grabando. Lo otro, que hubo largos periodos en que el cristianismo, los cristianos no eran molestados, ¿ya? Entonces, vayamos absorbiendo estas ideas, que los cristianos, hubieron periodos largos de la historia, de estos 3 siglos, estamos hablando de 300 años, hermano, de posibles persecuciones y persecuciones reales que hubieron. Desde el comienzo de la persecución hasta el año 250 aproximadamente, todas las persecuciones fueron locales, ¿cierto? Ciertos, dependiendo del mandato imperial, en lugares específicos, ciertos gobernadores eran más rigurosos en ciertos lugares específicos. En el 202, Séptimo Severo prohibió la conversión al cristianismo. Y yo les voy a recomendar siempre que vean el video de estos muchachos de Vite, donde aparecen cronológicamente los emperadores que fueron sistemáticamente persiguiendo, ¿cierto? Con estos matices que estamos viendo ahora. Máximo I, desde el año 235 al 238, 3 años más o menos, ordenó la ejecución del clero. No obstante, sus decretos fueron obedecidos solo en parte. Todos esos aspectos hay que tener considerados cuando hablamos de persecución. Y algunos emperadores fueron neutrales en sus actitudes hacia el cristianismo, y unos pocos es posible que estuvieron
a favor del cristianismo, estabas inclinado en favor del cristianismo. Desde el 260 al 305 hubo absoluta tranquilidad. Eso son como 40 años, un poco más de 40 años, y los convertidos entraban a las iglesias por millares. La verdad que crecía harto el imperio, o sea, el cristianismo en el imperio. Bajo Diocleciano y sus sucesores duró muy poco en el occidente. Yo les mostré en el mapa que tengan claridad más o menos dónde estaba el oriente y dónde estaba el occidente, ¿ya? En el occidente entonces, bajo Dioclecianos, la persecución duró muy poco en el occidente, pero en la parte oriental, la parte de Constantinopla, se prolongó hasta el año 323, ¿ya? Este último periodo fue el más severo de todos, fue por Diocleciano, ¿ya? Entonces, eso es lo que hay que tener una, más o menos, también echarle a la juguera, digamos, alinear, cuando hablamos de persecución durante estos 3 primeros siglos, tener en consideración estos factores. No en todos lados fue tan severa, en algunas partes fue focalizada, no siempre un mandato de persecución fue cumplido en todas las zonas, y estas son observaciones que hacen estos historiadores Henry Ward y Jesse Lehman de los libros que estamos trayendo esta materia. No sería exacto decir entonces que desde el tiempo de Nerón hasta Constantino la iglesia sufrió persecución. Hubieron periodos que no hubo persecución, pero sí la hubo. Solamente que estoy tratando de matizar para que no nos imaginemos, ¿cierto? O en algún minuto, en alguna prédica nos sintamos inspirados y digamos, fueron tantos días que en todas partes. No, tiene matices. Mi profesor de historia acá, yo de repente también eso. Tome la oportunidad. Lo que pasa es que los romanos se regían por 2 decretos, por así decirlo, supremos, que era la Lex Romana y la Pax Romana. Y cuando hablaban de la Pax Romana significaba que las puertas del dios de la guerra o de los conflictos se cerraban, por lo tanto existía paz en todo el imperio. Y en ese aspecto, obviamente que paraba lo que era la persecución y todo eso. Sí, tiene razón. Todos esos factores, entonces, nos deben hacer un poco amortiguar nuestro ímpetu de pensar que fue demasiado severa la persecución. Dígame, hermano Julio. Respecto a que no fue en todos los lugares, la persecución fue igual, debido a que había más cristianos, más fanatismo, más que podían desestabilizar porque simplemente les quedaba, era más como ciertos lugares más cercanos. Como lo decíamos, pudo haber sido que no en todas las zonas se cumplió a cabalidad el mandato imperial, pudo haber sido que el gobernador no aplicó severidad al mandato de persecución, una cantidad, lo que decía nuestro profesor, ¿cierto? El tema de el interés del imperio también por tratar de mantener una tranquilidad en el imperio. El objetivo no era aplastar, y eran muy tolerantes también, no era aplastar tanto, más bien era poder gobernar en paz el mayor periodo de tiempo el imperio, digamos. ¿Cierto? Es más correcto decir entonces que durante estos 250 años hubo persecución en algunas épocas con diferentes grados de severidad, pero durante la mayor parte de este lapso no hubo ninguna persecución abierta. Eso es lo que por lo menos los libros históricos nos dicen. De todas maneras, las evaluaciones finales después de la persecución hablan, los más optimistas dicen que después de las persecuciones en el imperio el 10% de la población pudo haber muerto a causa de la persecución. Los más optimistas. Algunos dicen que mucha más gente murió. ¿Ya? Así que, ¿hubo persecución? Sí. ¿Fue severa? Sí. ¿Fue focalizada? No todos los lugares fue lo mismo. Hay que ser prudente cuando se habla del tema de la persecución. Eso dependía de los emperadores que estén rigiendo en el país, porque claro. Se dice, por ejemplo, que Nerón persiguió al pueblo judío para no que le echaran la culpa a él que quemó la ciudad, para que así exactamente terminaran los cristianos y le echaran la culpa a ellos. Exactamente. Pero en distintos lugares había muchos judíos que se habían trasladado a distintas partes, entonces eso
hacía, como decía, que desordenaran un poco el sistema y el emperador que hubiera en el momento quería paz, entonces dejaban a los judíos que tuvieran tranquilitos su pancito de Dios y quedaran tranquilitos ahí. Claro, Entonces todo dependía del emperador que viviera en ese entonces. claro. ¿Está bien? Hermana Gladys. Pastor, ¿era persecución de los judíos o era persecución de los niños? Cristianos. Estamos hablando de persecuciones de cristianos, ¿cierto? Que se expandieron después del primer siglo en todo el imperio. Estos que habían recibido el mensaje en el Pentecostés, que estaban formando iglesias, grupos. Y aquí vamos a ver por qué los persiguieron. ¿Ya? ¿Por qué los persiguieron? ¿Ya? La razón básica de la persecución de los cristianos del imperio fue porque la iglesia no permitía a sus miembros la adoración al emperador. Hermano, es importante notar, mi hermano Alejandro, que ellos en este tiempo no tenían una teología desarrollada. Ni la iglesia de Corintio, ni la iglesia que estaba expandiéndose en el imperio. ¿Ya? No tenían, y eso es muy importante siempre tener en cuenta, que no había una Biblia como la que tenemos hoy día, ¿cierto? Ni un desarrollo teológico, a no ser que alguna exhortación de alguna de las cartas que circularon de los apóstoles, digamos. Pero no existía una construcción de algún pensamiento teológico en ese tiempo, ¿ya? Entonces estos cristianos, una de las cosas que sí tenían clara era que el cristianismo era monoteísta. Entonces, esa concepción, esa claridad teológica del monoteísmo, del cristianismo, inmediatamente chocó con esta práctica habitual, una práctica social, una práctica cultural, que era la adoración al emperador, y la diversidad de dioses, ¿ya? O sea, el judaísmo chocó con esa práctica y después este cristianismo, herencia del judaísmo, choca con esta práctica también. ¿Me entienden? Entonces, la oración al emperador era muy, muy importante. Y uno de los factores principales hubieron factores de persecución políticos, sociales, culturales, religiosos, pero el más importante es la adoración al emperador. Ahí fue una de las más fuertes choques que tuvo este cristianismo, y por eso se ganó el odio, la odiosidad y las persecuciones que hubieron. ¿Ya? El adorar al emperador significaba el estar de acuerdo con el politeísmo y la idolatría. Entonces, anteriormente, o hasta donde el cristianismo se hacía fuerte, se adoraban los emperadores muertos, se les rendían cultos como deidades provisionales, porque proveían, protegían las ciudades, pero en uno de los emperadores en adelante empezaron a adorar al emperador vivo. Entonces, era obligación, ¿cierto?, de las culturas servir, prender inciensos y adorar al emperador. Entonces, eso era muy fuerte. Además, el adorar al emperador, los romanos no adoraban a un hombre llamado Octavio, Claudio o Adrián. El emperador, como Dios, era en realidad la personificación del imperio romano. En realidad, el emperador era demasiado relevante en el imperio, ¿ya? Entonces, el no adorarlo era un choque inmediato, una confrontación. Ganarse gratuitamente un mal rato, digamos. La negativa por parte de la iglesia a acceder a la adoración del emperador significaba que rechazaba al Estado como un Dios que debía ser adorado. ¿Ah? Oiga, siempre el cristianismo ha estado en jaque con las posturas. Siempre. Y hoy día no es excepción. Siempre las posturas ideológicas, filosóficas, y hoy día no es excepción. No se puede transar. El cristianismo no puede transar con estas modas ideológicas que se levantan culturalmente. Y porque la masa piensa de determinada manera. La iglesia, al contrario, debe enraizarse y radicalizarse en sus doctrinas para poder hacer una defensa firme. Cueste lo que cueste. Acá a varios les costó la vida.
Perdón, pasó lo mismo con la famosa iglesia subterránea o la iglesia de la cortina de hierro, ¿ya? Exactamente. Contra el comunismo. Sí. Preferían morir. Sí. Morían justamente porque morían al comunismo o al cristianismo. En la década de los ¿Qué- 50, 60, 70. ¿Qué tan dispuestos estamos hoy día a hacer defensas, hermano? Y mira, nosotros ni siquiera entendemos cómo poder hacer una defensa de esta ideología. Es decir, yo he calculado eso. Le voy al tiro con usted, pastor. Yo creo que la iglesia ni siquiera está preparada para que argumentativamente presente una defensa de toda esta cantidad de ideologías que... Imagínense, si no tenemos claro cómo defendernos filosóficamente, con un pensamiento escritural sólido, doctrinal, frente a todas estas corrientes ideológicas, pues la iglesia está influenciada. Y Dios bendiga a esta iglesia que tiene esta instancia, hermanos, de educar, de eficiente. Imagínense, yo aquí, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero hay una instancia de educación, hermano. Así que promovamos la educación para poder asentar bases doctrinales, para poder tener convicciones frente a toda esta cantidad de enorme influencia que la iglesia incluso recibe. ¿Ah? La aceptación de este homosexualismo, hay una Biblia que se llama, que es de gays. Sí. La Biblia que es de gays. Cristo hubiese sido marcado. Estamos preparados para poder intelectualmente nosotros estar convencidos primero de hacer una defensa frente a todas estas posturas. Yo creo que nos falta mucho. Mi pastor Jorge. Dos cositas, una respuesta primero a lo que usted pregunta qué está haciendo ahí. ¿Usted está haciendo el burro que trae a Cristo? ¡Amén! Siervo inútil soy. Tiene toda la razón. Lo otro lo que quería, quizás adelantarme un poquito, pero no, quizás no de la respuesta, sino cuando la tenga en futuro, porque es lo que me interesaría mucho a mí saber. Siempre se habla de la persecución aquí, allá, la persecución del siglo pasado. Día atrás o semana atrás se hablaba de un pastor que no quiso casar a los dos homosexuales y él atribuía que había una persecución en contra de él por no haber casado y le saca una multa. La persecución terminó en una multa, pero cuando hablamos de la persecución de la iglesia de los primeros siglos, ¿qué es lo que era? Lo perseguía y le sacaba una multa, le perseguía, le sacaba una infracción, le perseguía, le hacía algo. Aquí lo vamos a tocar. Ya, eso Pues es había- el futuro que se podía tocar, porque esa parte... Hubo un gobernador que le habló a su emperador y le dijo: estoy preocupado porque están creciendo mucho. Y lo puede nombrar, no me acuerdo el nombre. Y el emperador le dijo, y él iba y los mataba. Eso era Y en fidelidad a la ley, a la pax, a este culto que tenían a la ley, los romanos, que era muy desarrollado, en fidelidad a la ley romana, este emperador le dijo: no llegues y los mates, procésalo. Pregúntale, toma evidencia, y una vez que ya tengas evidencia, o sea, le dio todo un sistema, ¿cierto? Procedimental. Un procedimiento antes de llegar a ejecutar a los pobres cristianos estos. ¿Ah? Así por ahí va a aparecer, pero no era llegar y masacrar, aunque algunos también lo hicieron así. Pastor, muy chiquitito. Sí. Uno se pregunta, lo que usted decía recién, ¿estamos preparados si en este momento se desatara una persecución mundial o local o regional con respecto al Evangelio, de ser en este caso sacrificado o martirizado por la causa de Cristo? Es una gran pregunta. Ahora, lo que pasó justamente en este tipo de persecuciones, que paralelamente a la persecución, para la redundancia, se manifestaba también el don del martirio, que era la capacidad divina de parte de Dios para morir y ser o sufrir por la causa de Cristo. Ese fue Era un honor. Claro. Era un honor ser martirizado. Ya. ¿Más preguntas? Sigamos. Están buenas las clases. ¿Ah? Están buenas las clases. Ya. A mí me gusta más Corintio. Nos echamos flores aquí. Me echaba un rabo y yo le entrego eso ya. El rehusarse a adorarlos era traer su desagrado y venganza. Como resultado natural de esta convicción, los romanos acusaron a los cristianos de ser, mira, ateos o ateioi, es decir, ateos. Ajá. Porque no creían en deidades, po. Estos tipos no creían en nada, lo único que creían era en su Dios. Entonces, si no creían en otras deidades, ateo. Ateo. Hubo mucho de prejuicio, hermano. Las persecuciones igual.
Bueno, el cristianismo chileno autóctono también tuvo periodos de persecución. Si cuando yo me recuerdo, hermano, que en una oportunidad yo estaba en una sala de clase, era chiquitito, y vino Jimmy Swagger, y el profesor de religión se burló de mí, porque él sabía que yo era evangélico. El término canuto, Peyorativo. el prejuicio de los huecos, que no piensan, ¿cierto? Ese tipo de prejuicio existía contra la iglesia. Le decían que ellos practicaban el incesto, que ellos apagaban las luces en sus reuniones y tenían orgías, y practicaban el canibalismo, ¿cierto? Así los acusaban a los cristianos del primer siglo. Hermano Erwin. Se lo dice respecto a que lo acusaron al cristianismo de ser ateos porque ellos tenían que demostrarle a otros dioses y tenían que creer también en otros dioses, no solamente en el Dios de No, exactamente. La fe de un individuo era medida de acuerdo a la cantidad de dioses que tenía. Y si no querían adorar al dios emperador y al imperio, manifestado en la persona del emperador, no creían en nada, po. Eran ateos, po. Mal interpretado, obviamente, pero ellos argumentaban que eran ateos. Yo tomo, por ejemplo, a Corinto, y Corinto también tenía hartos dioses. Entre eso tenía diosa que era la... Afrodita. Claro, que era la que tenía una doncella que salían a medianoche a tomar a los cristianos para ir a hacerlos caer. Entonces también caían en el mismo tema. Exactamente. Entonces eran considerados ateos. Tomando el tema alto de la persecución, y no tan solo, bueno, en aquellos tiempos se vivió ese tipo de cosas. También ha habido persecución en el tiempo hacia personas líderes que predican el Evangelio. Bueno, el otro día yo escuchaba el testimonio de MacArthur, tuvo 10 años, llegando hasta juicio, 10 años decía, juicio tras juicio, hasta llegar hasta el máximo tribunal de Estados Unidos, y al final salió absuelto, pero gastó una cantidad, se enfermó y vivió mucho tiempo por causa de haber dicho algo, haber afirmado un asunto, y alguien con plata escuchó y empezó a perseguirlo, y quedó... Para poder motivar el... Claro, mi hermana. Disculpe, para Sí. terminar, leía un poco en la vida del señor Spurgeon. Ya, Charles Spurgeon, sí. Correcto. Y también a él, por su forma de predica que él tenía, que le llamaba príncipe de los predicadores. la predicación, Mm, también le levantaron una calumnia. sí, Y él luchó contra eso y tuvo que irse de un lugar a otro para poder sí. huir de la Sí. persecución. Sí, Y sí. él después volvió, por decir, puso el pecho a la bala Mm, y pudo comprobar de que todo lo que se había dicho era falso. ujú. Y así pudo él seguir con su Sí. ministerio de Persecuciones colectivas, individuales. Hermana Jessica. Bueno, es interesante esta parte de estos años, pero lo que hacía mención usted, me tomo de eso de lo que de pocos años atrás. Me acordé, mi papá me cuenta a mí, mi papá es cristiano muchos años y tiene 76 años, y él me cuenta que en los años 50, él tenía más o menos como 8 años, sin ir más lejos, aquí en Pudahuel, la iglesia católica San Luis Bertrán, no sé si lo ubican ustedes, mi papá me dice, vivíamos nosotros muy cerca de ahí, y los niños que iban a catequesis y todo, los apedreaban a ellos, que eran 9 hijos, los apedreaban porque eran canutos, porque eran cristianos. Entonces, mi papi me cuenta, me dice, yo como niño con 8, con 9 años no entendía eso, ahora de adulto lo veo como persecución, en ese sentido. Y dice, íbamos a la parroquia con la idea de jugar fútbol como todos los otros niños, y los otros niños le decían, no padre, perdonando la expresión vulgar, a estos cabros no los dejes jugar porque estos son canutos. Y dice que estaba un sacerdote que se llamaba Francisco Salgado, que tenía una visión un poquito más amplia, porque le decía, déjalos nomás, porque son niños como todos ustedes. Pero es increíble, porque nosotros vemos este tipo de persecuciones, pero están a costos nuestros. O sea, y a lo Bueno, mejor con todo lo que se está hubo dando- Inquisición en Chile también. Sí. Hubo Inquisición en Chile también. Así que... De hecho, perdón, en Santa Lucía era un basural y ahí se enterraban a los cristianos protestantes. ¿Por qué? Porque estaba estrictamente No había prohibido cementerio. dar los cementerios No había para- cementerio. para aquel que no fuera católico. Así que, hermano,
Persecuciones, la iglesia ha crecido en base a persecuciones. Si el problema es cuando no hay. Y hoy día no hay, pues por eso la iglesia está así, pues, estamos como estamos. ¿Ah? Gorditos y estamos saludables. ¿Ah? Yo tengo misericordia, hermano. Ya, si la iglesia hubiera estado dispuesta a transgredir, a transigir o a no ser tan intransigente en este punto, probablemente en ese punto no hubiera habido persecución. ¿Ah? Acusaciones diversas que le hacían, odiaban a la humanidad. Muchos cristianos como estos, como hemos visto, rehusaban servir en el ejército, en el gobierno, se marginaban. ¿Ah? Y es verdad, si no quedaba de otra. No asistían a los espectáculos públicos estos cristianos, ¿cierto? Eran celosos en eso, al teatro, y se negaban a enviar a sus niños a las escuelas públicas. Entonces, por lo tanto, eran tildados de que odiaban a la humanidad. Eran ateos, odiaban a la humanidad, eran culpables de prácticas inmorales. Se creía que comían carne humana, que se emborrachaban y cometían adulterio y particularmente incesto. ¿Por qué? Porque se tenían que reunir en un lugar apartados, ¿cierto? Y se dice que cuando se apagaba la luz quedaba la escoba, porque eran todos hermanos. Se trataban entre hermanos, se trataban como hermanos y tenían ahí, y no se sabía qué hacían ahí. Y como practicaban esto del cuerpo de Cristo y la sangre y el pan, decían que se practicaba el canibalismo. Todos estos comentarios que se comenzaron a surgir empezaron a identificar a este grupo como un grupo extraño, por decirlo menos. Hacían peligrar la seguridad del Estado. El temor a las revueltas hacía que el gobierno desconfiara de los partidos, grupos organizados y asociaciones. Si estos grupos eran muy organizados, se separaban, eran muy cohesionados, los grupos de cristianos. Y otros motivos menores que se esgrimían contra este cristianismo. Escrituras, que las escrituras se contradecían. Decía que las escrituras de los cristianos se contradecían. Todas estas eran acusaciones, hermano. El cristianismo era nuevo comparado con las religiones antiguas del imperio. Cualquier religión era mucho más antigua que este nuevo grupo de cristianos que se empezaron a expandir. Los cristianos consideraban el domingo como un día sagrado y se negaban a trabajar. ¿Ya? Son todos factores que perjudicaron y justificaron para que se les persiguiera. La resurrección de Jesús era una invención de sus discípulos. Jesús había sido incapaz de convencer a su propio pueblo de su mensaje mesiánico, y es verdad, lo mataron. Era que Jesús era un hijo legítimo, porque José no era papá. Y si Jesús era divino, ¿por qué se asoció con publicano y pecador y vivió en la pobreza y murió en la cruz? Entonces, todos estos argumentos, hermano, todos estos prejuicios, todo esto conformó finalmente el motivo por el que a estos cristianos se les perseguía. Se consideraban peligrosos, se consideraban antisociales, antipatriotas, se consideraban este prejuicio de que practicaban el incesto, etc. Ser cristiano, entonces, como resultado de estas acusaciones, los cristianos eran perseguidos no por lo que hacían, sino por lo que eran. ¿Ya? Eran cristianos, el sostener el nombre de Cristo era suficiente causa de persecución. Y aquí Henry Bourne hace una meditación con respecto a un versículo bíblico del 14 al 16, del versículo 1 de Pedro 4, del 14 al 16. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, hermanos. ¿Ah? Ese fue un hermoso un escrito del apóstol Pedro que tenía relación con estas incipientes persecuciones que empezaron a surgir cuando él todavía estaba vivo. Bien, entonces, los motivos eran políticos, religiosos y prejuicios, social y económicos, los motivos de las persecuciones. Los cristianos eran considerados una amenaza al imperio porque hablaban de otro reino y otro rey también.
los cristianos eran considerados ateos y acusados de canibalismo y de incesto. Malentendido la cena del Señor y la hermandad entre cristianos. Se les acusaba de que practicaban orgías. Con su proclamación de Cristo como el único camino a Dios, el Evangelio chocaba con el movimiento politeísta de la época y sociales, porque los cristianos no respetaban las clases sociales. Además que las clases sociales siempre fueron jerarquizadas. Y cuando se juntaban, llegaba el general romano, llegaba el gobernador, y eran todos hermanos, no había respeto. Y eso era una ofensa también. Era como raro eso. Y lo económico, las ventas de los artículos paganos se fue al pique, hermano. También es un gran motivo de persecución, porque se acababan las construcciones de ídolos, se acababan todas estas cosas como los fetiches, las imágenes, y alegaban. Hay una experiencia ahí en el libro de los Hechos con el vendedor vendían imágenes y se quejó cuando llegaron estos cristianos. Bueno, ahí ya se usaba el término, estos que trastornan al mundo han llegado acá. Ya era famoso este grupo revolucionario, digamos, imponiendo nuevos órdenes a nivel político, social, hermano. No soy político, pero sociales. ¿Cierto? Es revolucionario, conflictivo. ¿Amén? Por eso eran perseguidos estos cristianos. ¿Ya? Y aquí está un poco el detalle. Bajo el gobernador, esto es lo que le decía yo, Pilinio fue un gobernador, ¿cierto?, de Asia Menor, y que le escribe a Trajano, que era el emperador, en los siglos del 111 al 113. Los cristianos no eran buscados, pero sí procesados cuando eran denunciados. Entonces Pilinio le dice, alarmado por el crecimiento de los cristianos en su provincia, Plinio pidió consejo a Trajano, quien aprobó esta práctica que fue imitada en otras provincias. Les daban a los cristianos 3 oportunidades, ¿ya?, de arrepentirse, invocando a los dioses, ofreciendo un sacrificio al emperador y maldiciendo a Cristo. Esas 3 cosas tenían que hacer. Recomendé la semana pasada una película. Y en esa película a los chinitos creyentes les hacían pisar la imagen de Cristo y escupirla. Una imagen que ponían en el suelo. Y con eso quedaban exentos de su condenación, de la persecución. Es imposible... pero esto es importante, porque ya Trajano le dice al gobernador Plinio que a pesar de todo esto que hicieran, los procesaran y llevaran un orden en las persecuciones, a pesar de aquello, el que era de real, el que era cristiano, el real, Espiritual. el espiritual, no es carnal, no había remedio, había que matarlo igual, porque no iba a renunciar. Aquí ya Trajano ya estaba claro que habían algunos que eran de mentira, de cartón, y otros de real, ¿no? Y él le dijo, no, a los de verdad eso no, nada que hacer, eso hay que matarlo porque ni con nada te transan. Ya, esto lo observa Justo González. No he encontrado nada fuera de lugar o ilegal en su comportamiento, salvo ser obstinados en seguir creyendo mira, esto es un calificativo que le daban los emperadores, superstición perversa y extravagante. Ese era el cristianismo para ellos. Esa era una superstición que era perversa y extravagante. Adriano continuó la persecución de manera moderada. Bajo Antonio Pío, bueno, aquí están los más un poco en detalle, ¿cierto? Había persecuciones locales, más no en todo el imperio. Bajo Marco Aurelio, hermano, fue muy grave. Marco Aurelio sí que fue severo, porque Marco Aurelio era un filósofo estoico. No se olviden que todas estas filosofías venían del desarrollo del pensamiento filosófico griego, y el estoicismo era una religión filosófica. Y Marco Aurelio tenía esta religión filosófica, y una de sus características principales era de que era exclusiva para los gobernadores, para los emperadores y gobernadores. Algunas mentes más de la élite llegaban a este nivel de conocimiento filosófico. Marco Aurelio fue un filósofo muy venerado, es muy reconocido todavía. Aquí tengo una de sus frases. Era el emperador, perdón, de la película Gladiador, Joaquín Vicky. Claro, ya tenemos otra película, hermano, y yo soy medio así.
cinéfilo, ¿ah? Así que si me hablan de películas yo voy a ubicar al tiro, más o menos. ¿Ya? Este era Marco Aurelio, ¿ya? Todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Este relativismo, imagínate. Este relativismo es filosofía griega, ¿ya? Es el mismo relativismo que hoy día, ¿cierto? Nada es absoluto. Nada es absoluto, todo es relativo. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. ¿Qué es la verdad? Se preguntan estos neofilósofos. ¿Ya? Entonces Marco Aurelio, del año 161 al 180, los cristianos fueron perseguidos en Roma, Francia y África. Y ahí fue constante, en esos lugares específicamente. Fue un filósofo estoico que tenía prejuicios contra los cristianos. Mira, en estos años ya se estaba viendo decadencia importante en el imperio, ¿cierto? En términos que perdían ciudades, eran invadidos, problemas económicos en el imperio, y Marco Aurelio llegó a la conclusión de que le estaba empezando a ir mal al imperio por culpa de los cristianos. ¿Ya? Entonces, porque el cristianismo había crecido mucho en el imperio y habían abandonado los dioses del imperio, por eso le estaba empezando a ir mal. Entonces por eso fue muy violento Marco Aurelio contra los cristianos. Estableció un sistema de espías para acumular evidencia contra los cristianos. No era llegar y matar. Había un sistema, un protocolo, ¿cierto?, que se instauró para la persecución. Los persiguió porque los culpaba de los muchos desastres que acontecían en el imperio durante su gobierno. Séptimo Severo, desde el 202 al 211. Decio, del 249 al 251. Estaban acercándose al 1000º aniversario, a los 1000 años de la ciudad de Roma, y tenían muchos problemas. Recordaban buenos días del pasado y le echaban la culpa a los pobres actuales de los problemas, a los actuales cristianos que habían abandonado los dioses griegos romanos. ¿Ya? Valeriano, del 253 al 260, abandonó la persecución, pero después la retomó para detener los desastres que acontecían en el imperio. ¿Ya? Y Diocleciano, también, en lo suyo. Diocleciano fue el que dividió, ¿cierto?, el imperio. Profesor de historia, Sí. ¿cierto? Él dijo 4 partes, ¿no? Dos, Oriente y Occidente. ¿No hubo una separación del imperio en más partes por Diocleciano? Ya. Bien, yo había dicho en 4 partes, hermano, ese es el problema del pastor que se manda al carril, hermano. Se me ha pasado a mí que he escuchado a mis pastores que se mandan carriles. Una vez un pastor dijo que papa, la palabra papa, este pontífice, era papá en italiano. Iglesia llena, hermano. Y el término papa es la reducción de una cantidad de nombres que tiene este pontífice. A veces los pastores nos carrilamos, hermano. Mira eso, pastor. Ya. Entonces, Diocleciano, claro, dijo, dividamos este imperio para que, ¿cierto?, no haya tanta lucha, intriga de poderes, y ahí se formó el imperio oriental y occidental. Y de ahí llega Constantino y unifica de nuevo. Sin embargo, después de la guerra entre aspirantes al trono, Constantino ganó el control del occidente en el 313 y después del imperio entero en el 324. Y aquí ya habla acerca de Constantino, y para eso, bueno, vamos a leer un poco esto. Convencido de que sus victorias fueron resultado de sus oraciones al Dios Supremo, legalizó el cristianismo, ¿ya? En el año 313, en el Edicto de Milán. Es lo mismo el Edicto de Milán, el Edicto de Toleración, es el distintos nombres para el mismo decreto, digamos, en que decretó tolerancia tanto para los cristianos como para los paganos, ¿ya? Sí. ¿Qué tolerancia tenía ahí en ese entonces? Bueno, hemos hablado un poco de Constantino. En Inglaterra lo corona el ejército, se usaba así, los ejércitos son los que coronaban los emperadores, bueno, todavía. Entonces, si no está el ejército contra el que quiere ser, no puede. Como el de Venezuela está el ejército con él, así que no lo pueden sacar.
Entonces el ejército corona a Constantino en Gran Bretaña y viaja, se toma Occidente y después el Oriente y unifica con el cristianismo. Y esas luchas las hizo inspirado en ese sueño que tuvo de un Dios supremo y vio una cruz. O sea, la historia que se cuenta. Y fue y buscó la cruz, y claro, era de los cristianos, y en las banderas y en los escudos mandó a marcar la cruz y logró conquistar este imperio. Y lo unificó con el cristianismo, usando esta religión, pero lo hace, bueno, un poco de estrategia política también, y se me olvidó lo que iba a decir. Entonces, ¿respondo su pregunta con eso? ¿Cuál fue la tolerancia que tenía entre los paganos y los cristianos? Lo que pasa es que hasta ese entonces, hasta el 313, más o menos, que parte el gobierno de Constantino, el cristianismo era considerado una religión perseguida. Yo no sé, profesor, si existían otras religiones que se perseguían. Sí. Debieron haber habido. Sí, pero el cristianismo era más peligroso. Por todo lo que hemos mencionado, el cristianismo era realmente la piedra en el zapato en el imperio. Claro, era muy radical. Pero cuando Constantino en el 313 comienza ya a tener su influencia, se decreta que ya esta religión no sería más perseguida, por ejemplo. Por lo menos. Pasó a ser la religión oficial del Imperio Romano. Con posterioridad, cuando consolida porque fue en el 324 que ya toma control completo, absoluto del imperio, de las dos partes. Ahí adopta ese cristianismo como religión del Estado. ¿Ya? Es muy importante este factor de Constantino, hermano, tenerlo súper claro. Ya no se perseguía. Fundamentalmente no se perseguía este cristianismo. Y con el tiempo pasó a ser religión del Estado. Entonces, lo que decía yo en las primeras clases, me parece que fue, dije, que no se ponen de acuerdo los historiadores en decir si es que el cristianismo conquistó el imperio o el imperio dominó y conquistó el cristianismo. Era ahí. Mi pastor Jorge. Por lo que leías que pasaba acerca de Constantino, no hay una posesión fehaciente que se haya convertido en el cristianismo, porque algunos dicen que era más que nada una artimaña política para mantener el reino, mantener su poder como emperador, más que un asunto de decir, sí, yo acepto a Cristo y soy salvo, o sea, acepto a Cristo para ser salvo, porque históricamente se dice que él siguió prácticamente con su vida tal cual. Hay versiones históricas más cristianizadas que lo quieren venerar más y decir que fue prácticamente un cristiano devoto, pero no fue un cristiano devoto, fue un hombre que políticamente usa una religión poderosa de gran influencia en la región, en su imperio, para unificarlo, y no se bautiza hasta el final de su muerte. Él sigue con las prácticas de sus dioses, porque era obligatorio para un emperador tener una diversidad de dioses, no era cosa de que llegar a ir. Sincretismo, exactamente. Ocurrió la reforma protestante también, que los países que se adherieron al protestantismo fue un instrumento de política, porque de esa manera se desligaban del dominio del imperio romano, sí. Recordemos también que... profesor, no nos adelantemos tanto. Recordemos que en Constantino, donde nace la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Sí. Y ahí, ¿qué pasó en ese entonces? Constantino permitió que las adoraciones de diversas religiones, en la zona que usted hacía, unifica, ¿cierto?, en una sola. Por ejemplo, había mucha adoración a la diosa Diana, de distintas diosas. Entonces, ¿qué es lo que hizo? María. Claro, y la unificó en todo y le puso María. María, sí. O el sol, la adoración al sol. Exacto. Por eso el 24 de diciembre. Claro. Pero no estas aureolas que aparecen en las figuras es una adoración al sol. Hay un libro muy bueno que se llama Babilonia, un misterio religioso. Ya. Se los voy a mandar al grupo para que... Perfecto. Eso. Cuando declaró santo el 7º día, en el año 321, lo llamó el día del sol y la luna, el Sunday, domingo.
¿Ya? Esto todo lo hizo Constantino y utilizó el cristianismo para unificar el imperio. Hermanos, Dios les bendiga. Hemos visto 300 años en 40 minutos, hemos visto 300 años de persecución, hermano, así que denle gracias al Señor por este tiempo precioso. Vamos a ver la próxima semana los resultados de estas persecuciones y hartas cosas más. Mi hermano Andrés, yo les voy a ir entregando la guía de la semana pasada, hermano. El video que usted dice, no se lo envió con... Está en el grupo. Está en el grupo, lo voy a Pero volver a mandar. lo vamos a volver a Sí. mandar a nuestro hermano Alejandro. Ahí está, ordenar cronológicamente las persecuciones que hubieron en el imperio. Ahí está la de la semana pasada. Gracias. Si fuese mi hermano la correa. La voy a hacer. Ahí, la respuesta está en la lámina que aparece al principio, la lámina 12. Está... Tenemos material suficiente para los alumnos. Bien. Bueno, hoy día no hay cafecito, no hay calzones rotos. Ah, lo trajo. Bien, me parece. Pastor Marco Urgartes está, Juan Carlos también, hermano Pastor Jorge Rocha, Víctor Silva, hermano Víctor, ahí está. Hermano Sergio Silva está justificado porque está con vacaciones. Paulo, no sé nada de él. No. Juan, Julio sí está. Ana Gladys también. Cristian Cartagena, ¿sabe algo usted? Usted mismo repártalo. Ah, no, pues que esta no me la pierdo. Ahora trajeron su vaipilla. Gracias. Israel Ojeda. Hermana también traigo Hermano Israel Ojeda. No. Ya sé quién es. Ya. El alcalde me mandó un WhatsApp, me dijo que no había, tenía... Sí. Jessica Vallejo y hermano Venezuela. ¿A quién nos nombrado? Erwin, hermano Erwin. ¿Cuál es su Erwin Sánchez? ¿Erwin Sánchez? Hernández. ¿Su otro apellido? Ya. ¿A quién nos nombrado? Estamos todos, ya. Bueno, vámonos a esa piquita. Cantamos, por favor, hermano. Ya, Deleítenos con su... hermano Víctor, hay una guitarrita ahí. Hermano Julio. Bueno, Juan Carlos, hay otra guitarra ahí.